Bien, entonces repasemos la situación. Tenemos un vehículo que va andando sobre una superficie con una velocidad constante, cuyo movimiento es impulsado por una fuerza de 100 newtons y que tiene un coeficiente de rozamiento de 0,2. Nuevamente les recuerdo, el coeficiente de rozamiento te indica cuánta fricción puede generar la superficie. Para yo calcular la fricción o rozamiento, puedo utilizar una fórmula que consiste en multiplicar la fuerza normal, esa n que está allí es normal, multiplicar la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, que lo voy a llamar C mayúscula. Realmente en los libros lo podemos encontrar denominado ese coeficiente como una especie de U, que se llama mu, y es una letra griega. Sin embargo, yo voy a usar la C para no crear confusiones acá en la escritura. Listo, esa C que está allí es el coeficiente de rozamiento. Sin embargo, hago la aclaración, no importa con qué letra representen ese coeficiente, siempre van a decir el coeficiente de rozamiento es tanto o el coeficiente de fricción es tanto. Se lo van a decir en palabras, pero lo van a representar con una letra. Listo, ustedes tienen que estar pendientes e identificar la letra con la que lo representa. La pregunta aquí es, ¿cuál es el peso que tiene el vehículo? ¿Cómo hago yo para calcular ese peso que tiene el vehículo con la información que me han dado? ¿Cómo hago yo? ¿Qué podría hacer? Bien, aquí hay muchas cosas que afectan, que están interviniendo allí, y cada una de las cosas que están allí escritas y dibujadas me van a servir. Lo primero que yo debo hacer al momento de abordar una situación problema que incluya las leyes de Newton es hacer un diagrama de cuerpo libre de la situación. Ojo, lo primero que debo hacer es un diagrama de cuerpo libre de esa situación. Es decir, yo aquí abajito voy a dibujar ese diagrama de cuerpo libre. Bien, ya nosotros identificamos las fuerzas que deben estar actuando allí, o las posibles fuerzas. ¿Quién me nombra una de ellas? Una de las fuerzas. ¿Cuál? Muy bien, el peso. Voy a representarlo con una flecha anaranjada, aquí abajito, el peso que va hacia abajo, con la letra W. Bien, ¿qué otra fuerza está actuando allí? La normal. Muy bien, la normal. La fuerza normal por el hecho de estar en una superficie, a tener fuerza normal. La voy a representar con una flechita hacia arriba. ¿Qué otra fuerza? Hay una que está en el diagrama que les hice del vehículo. ¿Cuál? La fricción, muy bien. La fricción está allí actuando. ¿Hacia dónde se mueve el vehículo? ¿Hacia dónde se está moviendo el vehículo? Hacia la derecha. Muy bien. ¿Y hacia dónde debe ir la fricción? Hacia la izquierda. Correcto, hacia la izquierda. Bien, hacia la izquierda, la fricción. ¿Y la última fuerza que aparece, cuál es? Hay una fuerza que está allí dibujada, que hasta tiene valor. La fuerza de color azul que lo hace moverse. Es una fuerza motriz y que es igual a 100 newtons. Ojo, esta fuerza que está aquí hay que representarla, porque esa es la fuerza que lo está haciendo moverse.
Es lo que se conoce como una fuerza motriz. ¿Listo? Esa fuerza hay que representarla. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Miremos. Este es el diagrama con las fuerzas que están actuando, sobre ese vehículo. Sobre ese vehículo. Si yo quiero calcular el peso, debo apoyarme en lo siguiente, que la fuerza, digamos neta, la fuerza total que actúa sobre ese vehículo es igual a la masa por la aceleración. Yo me voy a apoyar de esto que conozco. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. La fuerza. Sin embargo, cuando hay diferentes fuerzas, como en este caso, miren la normal, el peso, una fuerza motriz y una fuerza de rozamiento, como hay varias, la fuerza se reduce en fuerza neta, es decir, el total de las fuerzas es igual a masa por la aceleración. Bien, hay un detalle aquí, y es que la aceleración es cero, eso se los escribe acá arribita, la aceleración es cero por el simple hecho de que el vehículo va con velocidad constante. Recordemos, aceleración es un cambio en la velocidad. Si la velocidad es constante, no cambia, por tanto, no hay aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza neta va a ser igual a ¿cuánto? Si la aceleración es cero. A cero. Muy bien. Entonces, partimos de esto. Fuerza neta igual a cero. Ahora, ¿cómo calculo yo la fuerza neta? Cuando las fuerzas son horizontales y verticales. ¿Cómo se calcula la fuerza neta? Sin importar que sea igual a cero, no tengamos en cuenta eso. ¿Qué harían ustedes para calcular la fuerza neta de un cuerpo? Sumar todas las fuerzas que se encuentran en el cuerpo. Muy bien, sumar todas las fuerzas. Ángel, Sarmiento, no sé si estabas diciendo algo, creo que no se te escucha. Sin embargo, muy bien, como dice la compañera Lorena, hay que sumar todas las fuerzas que actúan allí, sumar o restarlas. Recordemos que sumamos o restamos de acuerdo al sentido que tenga cada una de esas fuerzas. Es decir, para el diagrama que yo dibuje, las fuerzas que vayan hacia arriba y hacia la derecha van a ser positivas y las fuerzas que vayan hacia la izquierda y hacia abajo van a ser negativas. Van a ser negativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a mirar en nuestro diagrama de cuerpo libre fuerzas positivas. ¿Cuáles serían esas fuerzas positivas? La fuerza F, que es la fuerza motriz que hace mover el cuerpo, el vehículo. La N, la fuerza normal que va hacia arriba, esas son positivas. Menos el peso que va hacia abajo, menos la fricción que va hacia la izquierda. La suma de esas cuatro fuerzas que están allí deben ser igual a cero. Eso es lo que yo conozco, o lo que yo puedo decir. Que la suma de esas cuatro fuerzas, suma o resta de esas cuatro fuerzas, debe ser igual a cero. Debe ser igual a cero. Listo. De esa suma o resta que yo tengo aquí, debo considerar lo siguiente. Que la normal va a ser igual a la W. Que la normal va a ser igual a la W. ¿Se acuerdan cuando mirábamos que sobre un cuerpo en reposo la fuerza neta debe ser igual a cero? Porque la normal y el peso se igualan, se equilibran. La normal es la fuerza que soporta el peso. Si la normal fuese mayor, quiere decir que el objeto estuviese saltando, estuviese inclinándose hacia arriba. Y si el peso fuese mucho mayor que la normal, recordemos que ese objeto rompería la superficie y caería. Por tanto, nosotros debemos tener esto en cuenta, que la normal y el peso siempre están equilibrados.
¿Por qué? Porque los cuerpos cuando están apoyados sobre una superficie no van hacia arriba ni hacia abajo. Listo, no van ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se mantienen allí. En el momento en el que alguna de las dos se hace mayor, entonces sucede o que el objeto salte o que rompa la superficie. ¿Qué pasa cuando por lo menos van en una bicicleta y se lanzan de un murito que la bicicleta salta? Pega en el suelo y brinca. Eso pasa porque la normal se hace mayor. ¿Por qué se hace mayor? Porque además de que la superficie ejerce esa fuerza normal, recordemos que según la tercera ley, te devuelve la fuerza que tú le apliques. Tú vas cayendo con una fuerza mayor, por tanto la normal se hace mayor en ese momento y tú rebotas. Sin embargo, ellas están iguales. Y en el momento en el que el peso se hace mayor, pues la superficie en la que se apoya se agrieta o se rompe. Por eso es que de pronto cuando pasan camiones muy grandes sobre carreteras que no están diseñadas para ese peso, las carreteras se agrietan, porque no están diseñadas para soportar ese peso. Listo, entonces, esto debemos tenerlo en cuenta. La normal y el peso son iguales. Son iguales. Y también vamos a tener esta otra fórmula acá en cuenta. Esas dos fórmulas. Listo, entonces, ¿qué voy a decir yo de la fuerza neta? Primero, yo conozco el valor de F. Yo conozco el valor de F. Según el contexto que me dieron, F es igual a 100 newtons. Más la normal menos el peso, que es W, menos la fricción, que yo la voy a reescribir como la fórmula que tengo ahí arriba. La normal que no conozco por el coeficiente de rozamiento, que es 0,2 igual a 0. ¿Qué hice aquí? Simplemente reemplacé la información que yo conocí. La fuerza F, que es de 100 newtons, la reemplacé. La normal y la del peso, la W, las dejé tal cual. Y la fricción, de la cual yo tengo parte de la información, también la reemplacé por su equivalencia, es decir, por lo que equivale en la fórmula. Normal por el coeficiente de rozamiento, que es 0,2. Y eso lo iguale a 0. Vamos a continuar con esto acá entonces. Miren, si yo les digo que la normal y el peso son iguales, ¿qué pasa si los resto? Si yo resto dos cantidades iguales, ¿cuánto me daría? Si yo resto, Cero. muy bien, 0. Si yo resto dos cantidades iguales, eso me va a dar 0. Si yo resto dos cantidades iguales, me va a dar 0. Entonces yo la normal y el peso los puedo cancelar. ¿Qué me va a quedar? Aquí a este 100 lo voy a dejar sin las unidades de Newton. No voy a escribir esa n. ¿Por qué? Para no confundirnos con la fuerza normal que va a quedar acá. Para no confundirme con esta fuerza normal que va a quedar acá. Entonces, miren lo que tengo. Tengo 100 menos la normal por 0,2 igual a 0. ¿Qué puedo hacer yo aquí? La única variable o el único dato que me queda es el de la fuerza normal, ese que está allí. Lo que voy a hacer es despejarlo. Lo que voy a hacer es despejarlo. Ustedes saben despejar, ¿cierto? Bien, para ese proceso de despeje, lo que voy a hacer es pasar este 100 que está positivo, sumando, a restar al otro lado. O como ustedes quieran, pueden pasar el menos n por 0,2 que está restando a sumar al otro lado. Cualquiera de las dos opciones es posible. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué hice yo? Pasé el negativo, que es
la normal por 0,2 al otro lado para que me queden ambos positivos. No pasé el 100, que está positivo, al otro lado negativo, porque me van a quedar los dos valores negativos. Y para evitar meterme con negativos, lo hago de esta manera. Este valor que está aquí, miren lo que tiene un signo menos a la izquierda, está restando. Yo ese término que está restando lo puedo pasar al otro lado a sumar. Eso lo saben, ¿cierto? Así se resuelven las ecuaciones. Ecuaciones con una sola variable. En este caso la variable es la n. Ahora, para terminar de despejar esa n, esa normal, tengo que pasar a dividir el término que está multiplicando. Recuerden que pasa con la operación contraria. Si el 0,2 está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, me va a quedar que la normal va a ser igual a 100 entre 0,2. ¿Cuánto me daría ese valor? $500. ¿Da 500? Ok. 500. Oh, aquí me faltó el igual. Ahí sí le agrego la n de newtons. Vamos a hacer la aclaración para que no haya error. Bien, entonces, allí acabo de calcular que la fuerza normal es igual a 500 newtons. Igual a 500 newtons. ¿Qué debo hacer acá? Miren. La fuerza normal me dio 500 newtons. Y esto que tengo acá me dice que la normal y el peso son iguales. Si a mí me están preguntando cuál es el peso que tiene el vehículo, entonces, sabiendo que la normal y el peso son iguales y que la normal es 500, pues yo puedo decir que el peso, la W, también es igual. 500 newtons. Y con eso he finalizado el ejercicio. Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro o no quedó claro? Si no quedó claro, explico otra situación. Profesor, porque da 500 al final. ¿Por qué da 500 al final? ¿Este 500 del peso o este 500 de la normal? El de la normal. El de la normal. Bien. Eh, Básicamente, de esto de acá, vamos a empezar desde aquí. De aquí es de donde partimos. De que la fuerza neta es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la aceleración es 0. Y si multiplicamos cualquier valor de la masa por la aceleración 0, nos va a dar 0. Y como nos dijo la compañera Lorena, para calcular fuerza neta tenemos que sumar o restar las fuerzas que actúen allí, dependiendo de si son positivas o negativas. Del diagrama de cuerpo libre, yo puedo identificar allí las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. La normal y la fuerza F son positivas porque van hacia arriba y a la derecha. El peso, que es W, y la fricción son negativas porque van hacia la izquierda y hacia abajo. Por eso quedan con esos signos que están allí. De ahí para abajo, es decir, aquí, lo único que hice fue cambiar los valores que tenía. A mí acá me están diciendo que F es igual a 100 newtons. Por eso yo cambio ese valor por 100 newtons. La N y la W, como no conozco su valor, simplemente los dejo allí escritos. Y para la fricción,
que tampoco tengo el valor, pero tengo parte de cómo calcularla, que es el coeficiente de rozamiento. Entonces yo escribo su fórmula, normal por el coeficiente, que es esto que está acá, la normal por el coeficiente que sí lo tengo. Eso va a ser igual a 0. Luego de eso, ¿qué hago? Como la normal y el peso son iguales, cuando yo resto, mira que están restándose, cuando yo resto dos cantidades iguales, eso me da 0. Si yo resto dos cantidades iguales, me da 0. Entonces yo cancelo allí la normal y el peso. Entonces nada más me va a quedar la fuerza F, que vale 100 newtons, menos la fricción, que es la normal por el coeficiente de rozamiento. Y eso va a ser igual a 0. A partir de aquí lo que yo hice fue despejar. Pasé la normal por el 0,2 que está restando al otro lado a sumar. Y me quedó la normal por 0,2 es igual a 100. Para terminar de despejar la normal, este 0,2 que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Míralo cómo quedó acá. Hago esa división. 100 entre 0,2 me da 500 newtons. 100 entre 0,2 me da 500 newtons. Y como ya les había dicho, que la normal y el peso son iguales, entonces, si la normal son 500 newtons, el peso también deben ser 500 newtons. Por eso decimos que el peso que tiene ese vehículo es de 500 newtons. ¿Ya está claro de dónde sale ese 500 o todavía hay dudas? No, profesor, todo claro. Okay. Igual vamos a mirar otro ejercicio, otro ejemplo de este tipo, para ver si lo dejamos del todo claro. De pronto este es uno de los ejercicios un poco más complicados que se nos pueda presentar, porque hay que analizar bien todo lo que nos está dando el ejercicio. Cada una de las cosas son importantes y las usamos. Y aquí básicamente usamos todo lo que hemos aprendido en estas clases de fuerza. Cómo calcular la fuerza con la segunda ley de Newton, cómo hacer los diagramas de fuerza, diagramas de cuerpo libre, cómo calcular fuerza neta. Y pues un poquito de álgebra. Bien, chicos, vamos a copiar este ejemplo. Vamos a copiarlo ahí para tenerlo.